Buenos días a todos, bienvenidos. Hola. Bienvenida, gracias por la invitación. No, bueno, yo estoy aquí muy feliz porque tenemos a un gran invitado, Javier Moreno, que ya saben todos que es mi esposo, mi amor. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Déjame platicarles un poquito de todo lo que eres, además de mi esposo. Es ingeniero mecánico electricista con especialidad en ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en dirección de empresas por el IPADE, un doctorado en alta dirección por el CEPEM, con una gran cantidad de diplomados y posgrados. Es psicoterapeuta humanista, desarrollador de grupos, psicoterapeuta gestal, psicoterapeuta corporal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene especialidad en tratamientos para déficit de atención e hiperactividad por Campus 3D de Tarragona, España. Y bueno, certificado como coach ejecutivo y coach de vida, que fue algo que hicimos juntos. Catedrático desde 1992 y actualmente es director general de Nueva Ruta, que es aquí donde transmitimos, Instituto de Capacitación a Escuelas y Empresas, coach ejecutivo, y su puesto más importante es el de ser mi amor. Qué linda, gracias. Bienvenido, bienvenido. Híjole, ¿cómo te habías dado a desear de verdad, Te extrañábamos por aquí. Gracias por la invitación, muy feliz, como siempre, de poder compartir. Comparto Oye, contigo todo lo que haces siempre, sí, pero mi vida, siempre pues, compartimos, claro, pero de repente hoy se me... vamos a hablar de algo interesantísimo y tan importante que es la solidaridad y el tema de la esperanza, que es la que muere al último, ¿no? Sí, y algo de lo que hemos estado platicando y oyendo, viendo con estas Olimpiadas que representan un concepto de esperanza, como lo Ajá. hemos estado viendo, unas diferentes Olimpiadas a las de siempre, con símbolos y significados, pues que nos deben de hacer reflexionar la posición actual de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que las pandemias, las crisis, todo esto solamente se resuelve vía la solidaridad. La solidaridad no es solamente un sentimiento, es un valor que hay que actuarlo, hay que vivirlo, hay que ejercerlo, hay que transmitirlo, hay que comunicarlo. Todo esto forma parte de lo que es el concepto de solidaridad. O sea, a lo mejor esta palabra perdió significado en algún sexenio porque fue un abuso y no se entendió como el concepto que realmente es. Si el mundo se va a salvar, y estoy seguro que así va a ser, es gracias a la solidaridad, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el tema que ideamos entre tú y yo fue algo así de poder transmitir un poco esta esperanza, ¿no? A veces creo que la desesperanza, esta carga que traemos en la espalda, que físicamente se siente, o sea, no solamente es un concepto, físicamente el desesperado trae cargando en sus hombros toda esta tristeza, toda esta falta de sentido, del sentido de vida, ¿no? La desesperanza es un sentimiento y es una emoción que se siente y se percibe físicamente, o sea, la gente inclusive corporalmente Sí, anda agachada, anda así como jorobada por el peso tan grande que tiene esta pues, tristeza a un nivel máximo, ¿no? Que es la desesperanza. Entonces, como dice, la esperanza muere al último. No quiero hablar de amor, de morir, sino de vivir, ¿no? Y quisiera, así como tú siempre terminas con un cuento o con una lectura, quisiera empezar con una que nos va a abrir un poquito el concepto este de apoyo y el concepto de solidaridad, ¿no? Entonces, si me permiten leerla, o vasijas para cocinar. Pero no, la doctora Mead dijo que la primera señal de civilización fue el hallazgo de un fémur que había estado fracturado y después había sanado.
Mead explicó que en el reino animal, si te rompes un hueso, estás muerto. No puedes correr del peligro, no puedes caminar al río para beber agua, ni puedes cazar para comer. Te conviertes en presa para un predador. Ningún animal es capaz de tener un hueso roto y sobrevivir lo suficiente para sanarlo. Un fémur que estuvo roto y fue sanado significa que alguien se quedó un tiempo para atender esta persona lastimada. Limpió su herida, la llevó a un lugar seguro, le dio de comer y beber y estuvo a su lado hasta su recuperación. Ayudar a alguien en momentos difíciles o cuando lo necesitas es cuando comenzó la civilización. Dijo la doctora Mead, somos civilizados y mostramos lo mejor de nuestra humanidad cuando servimos al prójimo. Y un poco de esto, mucho de esto es la solidaridad. Es servir a los otros. Repito, no es un sentimiento, es un valor que se ejerce porque vale, porque la humanidad necesita este concepto, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca, y a raíz de todas las situaciones que hemos vivido, y justamente me comentabas que hace un año tuvimos un programa en donde creo que el título era Lo que aprendimos de la pandemia, ¿no? Ajá, No sabíamos que esto iba a alargar un año, ni sabemos cuánto más falta. Ahorita nos ha una ola de que hay una serie de contagios, de que pasamos de semáforos verdes, rojo, amarillo, de un día a otro. Yo creo que no hemos variado, traemos un semáforo rojo y así lo deberíamos de entender. La gente también anda, pues como que sí cree, pero no cree, como que anda muy sueltita, salen, viajan y bueno, esperemos en Dios que no se contagien, pero tú y yo sabemos por muchas fuentes fidedignas, directas. Yo tengo uno de mis alumnos que trabaja en un centro COVID, un médico, y me dice que están saturados. Y son informaciones que nadie sabe, o sí saben, pero se hacen como que no saben, ¿no? Tú misma, dentro de tu práctica tanatológica, pues tienes muchísimas familias infectadas y contagiadas y muertes, y algunos, gracias a Dios, salen, pero no quedan así, quedan un poco tocados, ¿no? Entonces, creo que esto, ante todas las situaciones, te podría decir a un año que casi no hemos aprendido nada. Hemos a lo mejor a mantener un estatus interesante, a querernos nosotros, agradecer, a disfrutar, pero a veces pesa más la desesperanza, la desesperación, las ganas de salir, el contacto social, ¿no? Pero creo que eso no es un aprendizaje. Algo que, fíjate, algo que estuve leyendo la otra vez en relación al modo de vivir de la persona, siempre buscamos nosotros la parte del grado de confort, ¿no? Pero el grado de confort no es algo malo, es algo aspiracional, queremos estar ahí. Lo que pasa es que el grado de confort cambia conforme nosotros cambiamos, no permanece, no es estático. Ese es el problema, que la gente piensa que ya llegó al grado de confort y ya ahí se acuesta y se queda lindo. El grado de confort va creciendo conforme las circunstancias. Entonces, para poder disfrutar y estar en este modo de disfrute permanente, de este satisfacer nuestras propias necesidades, hacer lo que nos gusta, entender, vivir, dar, esta generosidad de la cual tú eres maestra, de verdad, la única forma de poderlo hacer, y va muy ligado con el tema de solidaridad, es este modo aprendizaje. Si nosotros vivimos en el modo aprendizaje, realmente estamos captando, estamos siendo una antena que podemos relacionar muchísimas vivencias, gente, acciones, sentimientos, para poder aprender, interiorizarlo. O sea, evidentemente vamos a aprender siempre, pero no todo nos hace sentido, ni clic, ni va de acuerdo a nuestra propia naturaleza, pero queda como un proceso de aprendizaje, un acervo más de tu propia cultura, ¿no? Entonces, este modus de aprendizaje por el cual deberíamos de transitar los seres humanos
incluye también la solidaridad. La solidaridad es un valor, sí, también es un sentimiento, pero también se aprende, como todos los valores. Cuando nacemos todos iguales, todos somos la misma persona. Lo que nos diferencia de los demás es nuestras virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es un valor que se repite, se actúa y se repite y se actúa y se repite hasta que se convierte y nos convierte a personas virtuosas. La repetición de un valor se transforma en virtud. Y la solidaridad, este valor, a medida que se ejerza todo el tiempo con esta idea, porque además se traduce en conceptos muy simples. Ahorita, si me permites, voy a tratar de cuáles serían los puntos importantes para decir que puedo vivir en un concepto de solidaridad. Entonces, vamos aprendiéndola, vamos viviéndola, vamos transmitiendo a las demás personas. Entre más la ejercemos, más aprendemos. Y entre más aprendemos, más ganas nos dan de ser solidarios, ¿no? Más ganas nos dan de vivir en este proceso. Entonces, sí es muy importante y qué bueno que pudimos tomar o tocar este tema, porque tú y yo hemos estado platicando de las Olimpiadas, ¿no? Que qué diferentes son. La inauguración fue muy simbólica, ¿no? Esta parte del pasado, el presente, pero solos, ¿no? Ese homenaje que le dieron a los luchadores de bomberos, policías, enfermeros, médicos, la música muy solemne. Se me enchina la piel nomás de acordarme, de verdad fue algo muy emotivo. Sí, sí, padrísimo, pero padrísimo de otra forma, ¿no? O sea, no fue la alegría, la algarabía, salían los deportistas ahí muy orgullosos con sus banderas, pero solos, ¿no? O sea, volteaban al público y pues eran puras luces, ¿no? Así nos está tocando vivir. El problema es que no estamos reflexionando ni estamos en este modus aprendizaje. Aquí es donde creo que podemos, ojalá, ir transmitiendo este modo de aprender, porque siempre aprendemos, pero una vez que lo aprendes, una vez que lo asimilas, tienes que ejecutarlo, tienes que ejercerlo, porque entonces se queda ahí en un limbo, en tu subconsciente, en un lugar que ni siquiera conscientemente lo puedes recordar ni ejercer. Es algo, es una pelota en medio del mar, de nadie. O sea, está bien, hay la pelota muy buena, pero no es de nadie, no puedes jugar, no puedes hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, esto que hemos estado hablando tú y yo durante, pues ahora sí que año y medio y 2 años, y gracias a Dios tenemos una vida, mi amor, comunicación padrísima, pues nos obliga a también transmitir un poco, por lo menos es mi sentimiento, de querer transmitir un poco estas cuestiones que son importantes, ¿no? Creo que el punto quizás donde nosotros tenemos que reflexionar qué significa esta solidaridad, esta palabra que a lo mejor es larguita y complicada, se parece mucho y está incluido, por decirlo así, es como un subconjunto de esto, a la justicia, a la amistad, a la empatía, a la sensibilidad, ¿no? Son valores muy relacionados, muy parecidos. Cuando tú eres amigo, eres solidario. Cuando tienes esta parte de justicia, eres solidario. O sea, no es ajeno prácticamente a actuar, o sea, no solamente a quedarnos como simples observadores, porque aquí es donde el modus aprendizaje tiene que ejercer esta posibilidad de hacer cosas, ¿no? Tú también como maestra, como todo lo que sabes y enseñas, sabes que el que enseña aprende más. Exacto. Cuando tú transmites, pues el que se lleva la mayor parte de la repetición, el refreshment este famoso de conocimientos, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, también la solidaridad tiene mucho que ver con el respeto. O sea, ser solidario implica ser respetuoso. Esta empatía tiene que ser una empatía respetuosa y no un respeto de que no me alejo, es un respeto cercano, es un respeto de contacto, porque el ser humano
crece cuando está en contacto con otros seres humanos. No hay otra forma de que crezca. El ser humano en una ermita, en una anacoreta, pues sí, podrá estar muy conectado con el prana y con el cosmos y con lo que tú quieras, pero no está creciendo como ser humano. Y el respeto solo se da cuando estás en contacto con otra gente. Muchas personas se prefieren aislar, alejar, y eso tampoco es un programa de crecimiento, ¿no? Entonces, creo que la solidaridad empieza cuando existen dos personas o más. Ahí es donde se aplica todo este proceso que hemos estado pues, tratando un poquito de platicar el concepto, ¿no? Esta parte de ayuda, de respaldo, de protección, sentimientos total y absolutamente válidos dentro del concepto humano. Entonces, volviendo otra vez a nuestra plática olímpica, pues lo que hemos estado viendo es también con tristeza que nuestros atletas pues están ahí haciendo su mayor y mejor esfuerzo y los ves, pero atrás de todo esto sabemos que no hubo suficientes apoyos, no hubo suficiente capacitación, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto también se traduce en resultados. O sea, algo que comentaba hace un ratito, ¿no? O sea, la forma de que el mundo salga de todas estas, y lo ha demostrado a través de años y la vida, las guerras, las pandemias, los desastres naturales, los tsunamis, todo lo que finalmente sabemos que la naturaleza existe, la única forma de recuperar otra vez este valor humano, esta sensibilidad, es a base de la solidaridad. Los mexicanos somos muy solidarios, pero a veces no entendemos lo que la palabra solidaridad significa. Creemos que es ayudar, estar ahí presente, echar porras. Eso es una parte. Sí, qué bueno que podemos hacer esto. Qué bueno que tenemos esta alegría, este carácter, ¿no? El meme que comentamos hace algunos días de que cada 15 minutos de risa te da un día, ¿no? Entonces, pues, reírnos para ser inmortales sería increíble, ¿no? Pero al final viene este concepto de reflexión. ¿Qué tendría yo que hacer como ser humano, como mexicano, como ciudadano del mundo, para mejorar este concepto de solidaridad, de participación, de ayuda, ¿no? Creo que también lo hemos estado comentando por muchas razones, el racismo. El racismo es una lacra social y a veces somos muy buenos para criticar a algunos países que son muy racistas, pues creo que entendamos que nosotros tenemos pues un gran dejo de esa parte de ser racistas, ¿no? No solamente discriminamos por raza, discriminamos por muchísimas otras condiciones, preferencias, orientaciones, inclinaciones religiosas, etcétera. Entonces, mientras no entendamos este concepto de la solidaridad, todas estas luchas intestinas de minorías, pues no se van a acabar. Creo que entender este concepto es fundamental, ¿no? Yo creo que este concepto de solidaridad empieza en casa. O sea, tenemos que empezar desde la célula más pequeña para ir, ¿no? Expandiéndonos en este concepto de solidaridad, como en muchos otros, ¿no? ¿Sí? Pero si no soy solidario en mi casa, ¿no? ¿Cómo voy a salir al mundo a ser solidaridad? A ser solidario, perdón. A ser solidario. O, fíjate, dijiste algo, crear esta solidaridad al final, ¿no? Porque hay una evolución ética dentro del concepto de la solidaridad. O sea, el hacer las cosas, la ética no es otra cosa más que, y ahora sí que desde la visión de coach, es hacer lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer.
O sea, no estoy hablando de cosas buenas o malas, simplemente estoy haciendo de acciones. La solidaridad se tiene que actuar, se aprende y se actúa. Y esta es una evolución ética del ser humano. O sea, a los niños, a la gente, porque es muy importante que los niños entiendan esta solidaridad, esta lealtad, esta pertenencia, este concepto ético, para que ellos puedan replicarlo pues, en su escuela, con sus amiguitos, con ellos mismos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos comentó nuestra amiga Soco, la directora de una escuela? Ah, qué padre, cuéntalo, por favor, está padrísimo. Eso es solidaridad y se los quiero compartir. Pero déjame nada más rápidamente, quiero saludar a Dulce María Rivas, Blanca González, Lu Pedroso, que están viéndonos. Gracias por sus comentarios. Sigan poniéndonos comentarios y iremos viendo. Fíjense que esta escuela está enfrentando una posibilidad de tener que cerrar si no pueden comprar el terreno en el que está la escuela. Se los han estado rentando, pero los dueños ya quieren venderlo. Y si no hay el dinero para poder comprarlo, pues tendrían quizá que eventualmente cerrar la escuela. Y hubo una junta de padres de familia donde la respuesta fue impresionante por lo que nos contó esta persona, pero sobre todo un niño, bueno, dos niños, ¿verdad? Pero uno levantó la mano y dijo, Miss, yo tengo mis ahorros y se los quiero dar para pagar la escuela, para que la compren. O sea, para un niño, a lo mejor sus ahorros es su todo, ¿no? No estaba dando un cachito de sus ahorros, estaba dando sus Qué ahorros, increíble. Sí, sí, ¿verdad? Y eso es solidaridad. sí, y eso es Entonces, algo aprendido, como todos los valores, ¿eh? uh-huh. Seguramente el papá, y lo comentó que estaba muy contento, pues porque finalmente a lo mejor sí es el niño, pero hay esta transmisión de valores, ¿no? Y eso es lo que nos hace falta. Yo creo que el concepto este de la esperanza, a veces hablamos de la esperanza y la fe, la diferencia, que la esperanza es pasiva y la fe es activa. Pues sí, pero la esperanza también es algo que está intrínseco en nosotros. O sea, es algo que queremos que ocurra y esperamos, es nuestra, podríamos decir que nuestro fin, ¿no? O sea, siempre que nos despertamos y nos levantamos, esperamos un mejor día, algo bueno va a ocurrir, tenemos la certeza de que lo que venga es un programa, un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo bueno y lo malo, o sea, creo que estamos en este momento y creo que también es un proceso de aprendizaje, la resignificación del concepto fracaso, pérdida. ¿No? También esto es solidaridad, este aprendizaje, esta enseñanza a nosotros a través de esta pues, año y medio X, o sea, en marzo del año pasado empezó todo esto. La realidad es que nos ha abierto muchos caminos y yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido estos aprendizajes, estos insights así de poder reflexionar, de apreciar lo bueno que tienes, de agradecer. Algo que de repente comentamos amigos, pues la salud, ¿no? O sea, el tener salud es algo que es increíble cuando ves a otros amigos que por desgracia ya partieron. Dices, bueno, pues gracias a Dios, o sea, no es tanto lo que tienes que enseñar, sino todo lo que tú dejas y tienes, ¿no? Comentaba hace poco que cuando nos vayamos pues te vas a ir sin nada y lo único que vas a dejar es lo que hiciste, ¿no? Lo que diste. Y creo que por ahí también es un programa de solidaridad. Te repito, algo que me encantó también del concepto de solidaridad es actuar como un todo. O sea, cuando yo me incluyo dentro de un grupo chiquito, dos personas, tú y yo, y actuamos como un todo, estamos actuando en esta forma solidaria. O sea, y entonces a veces las frases quieren decir mucho, ¿no? Esas frases que dicen tú y yo contra el mundo, tú y Dios conmigo, o sea, esta solidaridad
esta espiritualidad también podría ser una función solidaria importante, ¿no? Porque te permite tener esta fuerza para poder avanzar. Hoy, por ejemplo, estas ideas de simplemente entender lo que es la solidaridad, ¿no? Algunos conceptos que podrían ser, pues, muy humanos, muy de actuar, muy de actividades, ¿no? De hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir, ¿no? Y esto es algo de lo que tú y yo hemos aprendido a través del coaching, ver ese oír es, ¿cómo puedo yo ser solidario en acciones, ¿no? En 7 pasos, ¿no? Porque ahora son muchos los 3 pasos, los 9 pasos, los 5 pasos. ¿Cómo podemos ser solidarios en 7 pasos? ¿Cómo puedo hacer cosas que la gente pueda ver y oír y sobre todo que yo lo sienta? Bueno, yo creo que tiene que haber mucho amor y generosidad para querer ser solidario. Sí, pero aquí te pregunto, ok, digo, ya a ti no te preguntaba, pero ¿cómo demuestras ese amor? A ver, ahí va. Déjame darte algunos ejemplos. A ver, a ver. A favor y en contra, ¿eh? Me levanto las mangas. Yo les quiero compartir que, pues, ¿no? Empezó la pandemia y tomamos la decisión de decirle a la señora que nos venía a ayudar que ya no iba a poder estar viniendo y era todos los días venía, nos ayudaba en todo, porque Javier está con 20,000 actividades y yo más, y pues Ana Jimena en la escuela y etcétera. Entonces era alguien que se hacía cargo de la casa completamente, excepto de la comida, que esa yo la hago. Y entonces, pues tuvimos deliciosa, por cierto. Gracias. Eso es ser solidario, ¿ven? No, y entonces era, pues estuvimos apoyándola lo más que pudimos, ¿verdad? Porque dijimos, pues no queremos que dejes de venir, pero ahorita no es lo mejor. Y sé que en muchos casos esto sucedió. Y fuimos solidarios de alguna manera con esta persona, tratando hasta donde pudimos de seguirle pagando. Finalmente pudo conseguir otra cosa y bueno, ahí también dejamos nosotros de cubrir eso. Pero la casa pues tiene sus necesidades y nosotros seguimos igual de ocupados y ha habido una solidaridad padrísima en decir, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer, o sea, cada quien levantó la mano y dijo, yo hago esto. Y entonces, ¿no? Ni voy a decir cuáles son las tareas de cada quien, pero todos estamos, la casa está funcionando gracias a que los 3 que vivimos aquí estamos apoyando. Y no solo eso, está la casa de mi mamá y entonces es llevarle el súper, vela a visitar, qué necesita, pasemos rato con ella y hay esa otra parte, ¿no? De estar preocupados, llevarla a la vacuna, traerla si hay que llevar al hospital, el tiempo que me tuve yo ir con ella. Eso es ser, yo creo, solidarios y demostrar el amor que hay. Pero hay familias donde esto no está sucediendo, donde toda la carga de repente se recae en una sola persona y pues a ver cómo le haces, pero yo tengo muchas cosas que hacer o yo estoy muy ocupado o yo no sé qué. Y entonces la carga, cuando recae en una sola persona, deja de haber esta solidaridad, ¿no? Cosas tan sencillas como alguien que sale a caminar su perro todos los días y dice, a ver, ¿quién no puede salir y yo saco sus perros a caminar también? Y no se preocupen. Ese es el caso de otra amiga, ¿no? Entonces es ir encontrando qué puedo hacer, qué sí dentro de mis posibilidades, ¿no? No es solamente la parte económica de decir yo voy a hacer solidario aportando una X cantidad a tal. No es dinero, nada más, porque por supuesto que se requiere, ¿no? Una parte económica. Mi hermano en este momento es el que mantiene a mi mamá desde donde él está y que no está aquí en la Ciudad de México y nosotros damos todo el cuidado y la atención, etcétera, ¿no? Entonces hay un trabajo de equipo
que te lleva a esta solidaridad. O estoy bien, a lo mejor viendo cosas, no sé. No, justo, digo, estás tocando los puntos esenciales de esto, ¿no? Del cómo tenemos que ser, ¿no? Y bueno, hay un orden, de, si quieres te lo comento, porque estás tocando exactamente algunos puntos, pero lo que se refiere a estos veres y oíres, por ejemplo, en relación a lo que es la solidaridad, algo tan simple como la escucha. O sea, ser escuchador es un acto de solidaridad. ¿Cuánta gente tiene de veras tanta necesidad de ser escuchada? Y no encuentra quien lo escuche, porque siempre tenemos algo que hablar más que escuchar, ¿no? Exacto. Entonces, el escuchar es un concepto de solidaridad. Algo que tú comentaste, el cuidado de los animales, del medio ambiente, o sea, no solamente sacarlos a pasear, sino el cuidado, esa gente que pues tiene sus instituciones y asilos y tenemos un amigo que es, pues ahora sí que el mayor solidario con los perros, o sea, es alguien que ama a los perros y yo lo admiro por eso, ¿no? Porque, y hay mucha gente, pero él es alguien muy cercano, entonces para mí es un reflejo de esta solidaridad, ¿no? Dicen que como tratas a los animales, así es la sociedad en la que vives, ¿no? Otro punto importante es el voluntariado. No tiene que ser de dinero, o sea, es yo puedo participar en algo, mi tiempo, el escrito, el apoyo, ¿no? Como por ejemplo, fíjense que durante la pandemia, bueno, que todavía estamos ahí, ¿verdad? Pero desde muy al principio decidí leer libros y grabarlos por WhatsApp y irlos compartiendo con la gente que quería. Ahorita no me ha dado tiempo y tengo ese pendiente y lo quiero seguir haciendo, pero era como acompañar a alguien que esté solo en su casa, encerrado, con a lo mejor no mucho que hacer, y entonces era, pues, era un regalo para mí, pero era o sea, es algo que puedo compartir y es, ¿no? Esta parte de voluntariado, si quieres Sí, verlo. y desde muchas trincheras, o sea, hoy, por ejemplo, los medios de comunicación como este nos permiten llegar a muchos lugares, ¿no? Entonces, el voluntariado creo que es otro de los puntos importantes. Obviamente, los primeros auxilios, el participar, la gente que está ahorita en las trincheras de hospitales y centros COVID y otros lugares donde se están de verdad partiendo y arriesgando su vida. Ayer comentaba con uno de mis alumnos, este que les digo que es el jefe del centro COVID, y me decía, pues sí, nos cuidamos y tenemos todos los elementos de seguridad, dice, pero pues no sabemos, o sea, el riesgo es latente, ¿no? Un descuido, algo, un momento puede pasar y pueden ocurrir este contagio, ¿no? Y perdona, y que aprovecho este comentario que hiciste. Estaba yo hoy leyendo en la mañana una carta que escribió el doctor Francisco Moreno, que ha estado también muy involucrado desde otra parte, en el ABC, y lo que comentaba es, no vamos a salir adelante de este tremendo huracán que se viene si no es con el apoyo de todos, ¿no? Porque dice, los médicos ya nos agarró esta segunda, quinta o veinteava ola, yo ya no sé cuál, ¿no? Pues sí, o sea, son estas cosas que no para. Yo creo que nunca nos hemos bajado de la ola, ¿eh? Y es lo que dice Moreno. Y entonces dice, ya nos agarró cansados, agotados, exhaustos, dolidos con ver tanta muerte, sin una gran cantidad de medicamentos, hay escasez de medicamentos, la gente como que confiándose, y si no de verdad nos agarramos todos y decimos, seamos solidarios, vamos, ¿no? Alguien ahorita, Lu Pedroso puso en el Facebook, hay que usar el tapabocas, ¿no? Y en efecto, o sea, creo que es algo muy, muy, muy importante eso, o sea, ya todas estas leccioncitas que sabemos, que ya nos enseñaron y que es, me cuido a mí, pero lo que quiero es
ser solidario con el resto de mi país, de mi colonia, de mi familia y cuidar a todo mundo también. Sí, el cuidado de los demás, cuidándonos de tú, es una responsabilidad y es un acto de solidaridad muy profundo. Te digo, esta parte de cómo vamos nosotros, o cómo pensamos esta parte de solidaridad, pues es el respeto también y es la protección, o sea, son sinónimos. Cuando hablamos de solidaridad incluye respeto, protección, respaldo. Y si no lo entendemos, si no entendemos con este inmenso egoísmo que tenemos a veces, solo yo, primero yo, luego yo, luego yo, luego yo y al último yo, pues vamos a perder. O sea, esa es la razón por la que finalmente el mundo está en un caos permanente. Hay gente muy valiosa, gente que nos guía, gente que nos orienta, y gracias a eso, por eso el concepto este de la esperanza, si hay esperanza, si hay lucha, si hay fuerza, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos que seguir trabajando en este concepto. Y déjame decirte el quinto punto también, donde podemos nosotros reflejar este concepto de solidaridad, que son actividades familiares. Hoy, por ejemplo, pues aquí nosotros tres nos divertimos y hacemos y platicamos y tenemos cinito en la casa y vemos películas y ya las comentamos y comemos rico y tenemos contacto con las familias por medio de electrónica, pero el contacto de actividades familiares hoy más que nunca tienen que ser como un pilar importante de esta solidaridad, de esta esperanza que queremos, ¿no? Y además es aprender, reconocer cuánta gente, digo, y lo manejan desde una parte cómica, que de repente ante esta crisis se empezaron a conocer. Oye, pues mi esposa es buena gente, mi hijo, oye, qué buena onda de mi hijo, ¿no? O sea, a lo mejor vives, pero no convives. No existe esta coexistencia, esta palabra maravillosa que es vivir en conjunto, existir en conjunto, ¿no? Esta palabra que tiene significados mágicos. Y entonces, hoy Claro. creo que tenemos esta posibilidad de reivindicar estas palabras, ¿no? Otro, fíjate qué importante, o sea, y es algo que practicamos, y Buda lo decía, la amabilidad. Cuando tú eres amable, serás invencible. El ser amable es ser solidario. O sea, es un sinónimo, es uno de los puntos importantes donde reflejas con veres y oíres y actuaciones que eres solidario. El buenos días, gracias. Porque a veces ver a la gente, no es solamente verla así, sino verla con una mirada de amor, de amabilidad. Ser amable implica amar y ser amado. Ser capaz de recibir amor, ser capaz de dar amor. Eso es lo que la palabra per se significa, ¿no? Y el último punto, Yo ¿cómo? tengo la amabilidad encarnada en mi casa, porque he de decirles que si alguien es amable en el mundo es Javier. Y he aprendido muchísimo sobre la amabilidad de ti, mi amor, porque de verdad cómo es importante. No hay un lugar al que regreses que no se, ay, ¿cómo está? Y porque siempre tienes una palabra amable para la persona a la que te acerques. Y eso es tan importante, ser reconocidos como seres humanos, sentir el calor de otra persona cerca de mí es tan importante. Y eso te lo quiero agradecer porque de verdad ha sido un gran aprendizaje y lo comparto con ustedes porque no lo olviden. O sea, no nos cuesta, no es de dinero, es de un segundo de contacto auténtico con la otra persona, ¿no? Que en lugar de quitarte, te da. O sea, es algo que cuando lo practicas y lo vives, es, es estar en un estadio diferente. Es no querer regresar a un estadio hostil, recibir malas vibras, te proteges, o sea, la amabilidad, como decía Buda y lo decía, yo no sé si lo decía o dicen que lo decía,
pero me parece fundamental. El ser amable te vuelve invencible. Y esto creo que es una forma también de entender la solidaridad. Y el último punto, el séptimo punto, tiene que ver con, tú tienes, pues aporta, da un poquito, como el niño este, ¿no? Me acuerdo que comentó Soco, eran 50 pesos. Oye, para el niño 50 pesos era una fortuna, ¿no? O sea, no dar lo que te sobra, dar por dar. Creo que la Madre Teresa decía, si das por compromiso, da, no importa. Si das por quedar bien, da. Si das para que te reconozcan, qué bueno, da. Si das para que solidaridad y crecimiento de otras gentes y no quieres aparecer, qué bueno. Y ese es el programa de madurez del dar, ¿no? Ya cuando das, si no sabes a quién le das y la gente que le das no sabes quién le dio o no sabe quién le dio, ese es el máximo, es la madurez de la generosidad, ¿no? Exacto. Pero para eso tienes que pasar por otros procesos, no importa, pásalos. Doy para que vean que estoy dando, aquí está mi aportación y anotas y mandas el correo. Está bien, qué bueno, da. El dar es una energía que te regresa, todo lo que das te regresa. Si das algo padrísimo, buenísimo, maravilloso, pues espera cosas maravillosas, ¿no? Si yo doy cosas horribles, pues cuídate, ¿no? Porque seguramente tienes que analizar qué es lo que estás recibiendo y qué es lo que estás dando, ¿no? Exacto. Entonces, esto desde la perspectiva de lo que nos toca, de lo que viene, de lo que va más allá de nuestras posibilidades ahorita, el mundo sigue avanzando y existe una esperanza, existe toda una cuestión ecológica, en donde a lo mejor, pues sí, nos toca verla, nos toca vivirla, nos toca padecerla, pero nosotros tenemos algo muy importante, estas actuaciones, ¿no? Seamos solidarios. Ahora sí que la idea es invitar a que la gente podamos trabajar en nosotros con este concepto de solidaridad. Es un valor que nos va a enriquecer, es un valor que nos va a permitir no solamente generar muchas cosas a nuestro alrededor, sino nos va a permitir estar en este modo aprendizaje, este modus de aprender. Nos va a poner alertas a seguir captando las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y bueno, como todo esto de alguna forma es parte de un programa o procesos humanos, como tú sabes, hace poco me certifiqué en esta NOM 035, que es importante, que tiene mucho, el fundamento de esta NOM obligatoria, todas las NOM son obligatorias, no debería de ser así, no debería de ser obligatoria, porque es algo tan natural de ayudar al que ha pasado por algo, alguna pérdida, algún trauma, ayudarlo a que mejore. Richard Branson, el gran millonario, multimillonario inglés, que ahorita ha estado trabajando en actividades y epopeyas del espacio, padrísimo, nos dice que lo más importante en tu negocio, en sus múltiples negocios que tiene, te dice, no es el cliente, son tus empleados. Cuida a tus empleados, cuida a la gente que trabaja contigo, cuida a estas personas que están trabajando para ti. ¿Cómo? Pues no sé, buenos incentivos, motivación, la creación de esta cultura empresarial, que la gente se sienta bien, pero no solamente el que trabaja. La cultura incluye a toda la gente que está alrededor del trabajador, sus hijos, su esposa, sus amigos, su impacto social. Todo esto forma parte de esta solidaridad. Entonces, yo he entendido a través de esta certificación que es una forma de ayudar en general al área productiva, a la empresa, a la que genera, a las instituciones, a los hospitales, todo aquel instituto o ente que genera valor, ayudándolo a que siga generando valor, apoyando a los que creamos y hacemos el valor que somos los seres humanos, orientándolos. Hay cuánta gente de verdad necesita solamente un apoyo,
una escucha, un empujoncito. ¿Cuánta gente es tan capaz y tan, pues podríamos decir, tan brillante? Lo único que necesita es saber y reconocerse brillante. Que alguien le ayude, que le abra un poquito los ojos para que pueda reconocerse, ¿no? Y de esto se trata, de alguna forma, el espíritu de esta aplicación, o por lo menos lo que yo quiero hacer en la aplicación en las empresas, es que tanto el que produce la parte capital como la parte del trabajo formen esta amalgama solidaria, pero para producir bienestar. Creo que uno de los fundamentos importantes del bien común está en la solidaridad. El bien común no se genera por sí solo, por esta generación automática, ¿no? O espontánea que en alguna vez lo vimos como reflejo de la Edad Media. Se genera a base de este tipo de acciones, de pequeños programas, de apoyos, de ayuda, de amabilidad, de comprensión, de escucha, todo esto que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, yo veo esperanza, yo veo al final de todas estas acciones seres humanos reivindicados de luz. Cada uno tendrá su propio derrotero, ¿no? Y algo que he comentado contigo, que además me parecen cuestiones pues muy tristes, porque son cifras reales y por eso la solidaridad y la esperanza juegan un papel cada día más importante. Te comentaba hace algunos días de que México está dentro de la escala económica mundial entre el 13ª y la 14ª posición económica, ¿no? O sea, y tenemos años, tenemos la misma población que Japón y tenemos muchísimos más recursos y más cosas brillantes en este país. Podríamos ser la segunda, tercera economía del mundo, pero estamos en la 13ª o 14ª y no sé cuánto tiempo más vamos a estar. Pero lo que me impactó de una cifra de un reconocido politólogo de la Universidad de Washington y economista, que decía, dentro del mundo de las generaciones de dinero, de las fuentes que generan desde la perspectiva narcotráfico, crimen organizado, México es la tercera economía del mundo. O sea, somos, ahora sí que tristemente, tenemos una posición que deberíamos de tener en el otro sentido. Y lo tenemos en este mundo que por otro lado sabemos que las principales economías o productoras de recursos del, pues sí, de recursos del mundo son la industria bélica, las drogas y la pornografía. Y ante eso, lo que me queda es plantear la esperanza, plantear e invitar a la gente a ser solidaria, porque el ser solidario también nos beneficia a nosotros, quizás los principales beneficiados somos nosotros, ¿no? Entonces, sí se puede, sí hay para adelante, sí hay más allá, sí hay todas estas maravillas que se nos presenta la vida, esta oportunidad que nos da Dios de todos los días despertarnos con una nueva posibilidad, ¿no? Entonces, creo que esto finalmente es la solidaridad y la solidaridad tiene que ser acción pura. Y creo que por ahí hay mucho que hacer, ¿no? Creo que es algo como muy importante todo esto que muy, me has muy, hecho el muy. favor de invitarme para platicar. Yo te agradezco toda esta información y que nos la hayas venido a compartir. La comentamos tú y yo con frecuencia, pero de verdad poderla compartir con el público, qué importante es. No nos quedemos con este dato de que somos los terceros más malos del mundo. Quedémonos con qué hago yo para ayudar, qué hago yo para ser solidario con el que está a mi lado, el que está enfrente, el que está cerca, el que está lejos. ¿Qué es lo que hago para ser solidario? Porque eso nos va a llevar a la esperanza de un mejor mundo.
de un Sí, mejor aquí y ahora, ¿no? O sea, que eso es lo más importante, ¿no? sí, Y pues finalmente eso bueno, mi es. amor, algo con lo que quieras cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo, si no es que ya se Pues nos no, acabó. no, no, nada más agradecerte que me permitas poder explicar un poco lo que para mí significa esto y pues buscar un poco más foros, ¿no? Porque yo sé que tú y yo actuamos en función de esto, a veces no tan profundamente, a veces no tan profuso, pero siempre estamos como en esta línea, ¿no? Exacto. Entonces, quizás este es un foro bien importante, o sea, Expert TV creo que es un foro que nos permite poder tocar mucha gente, muchos corazones, muchas conciencias, ¿no? Para mí creo que este es un foro importante y te agradezco mucho porque nos permite poder explayar un poco lo que nosotros queremos y lo que nosotros hacemos de alguna forma. Quizás mínimamente en nuestra trinchera, pero actuamos siempre en función de eso. Y te agradezco mucho, 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 mucho esta Ay, invitación y y un yo, placer, como siempre, poder compartir todo y un poquito más, ¿no? muchas gracias. No, Y gracias a ti. bueno, para despedirnos, yo les quiero leer algo que quizá ya han oído, que es por Alexis Valdés y se llama Esperanza. Es un pequeño poema que dice, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez, aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia. Seremos más compasivos, valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizá el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Y pues me despido Qué bonito, agradeciendo qué con un nudo bonito, en la garganta. qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿verdad? Que seamos mejores. Eso es importante. Me despido agradeciendo a Miguel Baitz, que es el líder de este proyecto, Yo también, un gran amigo, un gran ser humano, un a líder. todo el equipo de Expert TV, especialmente a Sam, Alberto y a todo el equipo. Muchas gracias y nos vemos el jueves próximo para otro programa. Soy Lisa Macari. Muchas gracias. Un beso, mi amor, gracias. A ti.